Buenos días, nosotros somos el grupo número 7 y nos tocó el tema los sonidos. Los integrantes son Jennifer Anaí Díaz Barrientos, Joana Mariane Fajardo Franco, Gustavo Manuel García Orellana y yo, Ana Lucía Ríos Urrutia. Los sonidos son una onda mecánica longitudinal que se propaga a través del aire, el agua u otros materiales. Y las ondas mecánicas longitudinales pueden propagarse a través de medios de sólidos, líquidos y gaseosos. En cambio, las ondas mecánicas transversales solo pueden desplazarse por medio de sólidos. Como podemos ver aquí, el oído humano puede detectar como sonido ondas mecánicas longitudinales dentro del intervalo de frecuencias comprendido entre los 20 y los 20.000 Hz. Y cuando es mayor de los 20.000 Hz, se les llama ondas ultrasónicas, por ejemplo, en los ultrasonidos. Y cuando este es menor de los 20 Hz, se les llama infrasónicos. Por ejemplo, los elefantes pueden detectar estas ondas. La velocidad del sonido la podemos encontrar por tres fórmulas. Cuando es sólido, podemos utilizar la fórmula de velocidad de raíz cuadrada de E, que sería el módulo de Young, dividido ρ, que es la densidad. Para los líquidos, podemos utilizar velocidad igual a raíz cuadrada de B, que es el módulo de comprensibilidad, dividido ρ, que también es densidad. Y para gas podemos utilizar velocidad igual raíz cuadrada de gamma por P, que es la presión no perturbada, dividido ρ. Los dejo con mi siguiente compañera. Bien, mi nombre es Anaí Díaz, soy código 36 y yo les voy a hablar acerca de la intensidad del sonido. La intensidad de una onda es la energía que atraviesa un área en una unidad de tiempo. Se determina experimentalmente midiendo la energía que incide sobre un detector, como un micrófono, por ejemplo, en un cierto tiempo. Entonces, la intensidad es igual a esta energía dividida por el tiempo y por el área del detector. En el sistema internacional, la unidad de intensidad es joules por metros al cuadrado por segundo o watts por metro cuadrado. Otro término importante es la amplitud de presión del sonido. La amplitud indica la magnitud de las variaciones de presión. Cuanto mayor sea este valor, más fuerte será la sensación del sonido que percibimos. En una onda sinusoidal, la intensidad está relacionada con la amplitud de presión por la siguiente ecuación, en donde esta P que vemos acá representa la densidad del medio y V es la velocidad de la onda en el medio. A su vez, la amplitud de presión se puede medir de la siguiente forma. Amplitud de presión es igual a la raíz cuadrada de 2 por la densidad del medio por la velocidad de la onda en el medio por la intensidad. Ahora les voy a hablar acerca de la escala decibélica. Debido al extenso intervalo de la intensidad sonora en el que es sensible el oído humano, la intensidad se mide habitualmente en una escala denominada escala decibélica. El nivel de intensidad de un sonido se denota por la letra griega beta y está dado por la siguiente expresión, en donde beta es igual a 10 por logaritmo de i partido i sub 0, en donde, como ya sabemos, i representa la intensidad del sonido, que se expresa en watts por metros al cuadrado, i sub 0 es la intensidad de referencia estándar, o sea, la intensidad más baja que puede percibir el oído humano normal, que es de 10 a la menos 12 watts por metro al cuadrado, que este va a ser un valor, como ya dijimos, estándar. O sea, siempre va a ser el mismo a la hora de utilizar la ecuación. Y beta es el nivel de intensidad que se mide en decibeles. Algo interesante es que esta B mayúscula corresponde a la unidad Bell, que es la unidad
del nivel de intensidad, aunque habitualmente la que más se utiliza es el decibel. Esta unidad, el Bell, fue establecida en honor a Alexander Graham Bell, que es el inventor del teléfono. Pero bueno, para comprender mejor estos conceptos, fijémonos en el siguiente ejemplo. Sabiendo que el nivel de intensidad mínimo de un sonido para que sea percibido por el oído humano es de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, y el de una conversación normal es de 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado, si quisiéramos determinar a cuánto equivale esto en decibeles, lo haríamos de la siguiente forma. Aplicando la fórmula que ya les mostré antes, reemplazamos valores y esto nos da que beta es igual a 10 por el logaritmo de 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado partido 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, dándonos un total de 60 decibeles. Otra cosa importante de mencionar es que a niveles de intensidad por encima de 120 decibeles, la sensación cambia de sonido a dolor, es decir, la onda se siente más de lo que se oye. Continuando con el siguiente tema, que es la variación de la intensidad con la distancia, me parece importante recordar algunos conceptos. Por ejemplo, sabemos que el sonido es una onda mecánica y longitudinal que puede vibrar las moléculas de aire cambiando su densidad o amplitud. Cuando esa onda, que es energía que viaja, atraviesa un área, energía que pasa por unidad de tiempo por esta área, recordemos que energía por unidad de tiempo es igual a potencia, entonces la intensidad sonora que atraviesa esta sección de sonido es igual a potencia por unidad de área, y esta es la definición de la intensidad del sonido. Conociendo el origen de esta ecuación, la fórmula, continuamos. La intensidad del sonido producido por una fuente disminuye con la distancia a la fuente. Si la fuente es pequeña, el sonido se propaga desde ella en ondas esféricas, tal como en la imagen que vemos en pantalla. Acá podemos ver que de la fórmula anterior, que en donde intensidad es igual a potencia partido área, o potencia partido 4pi por distancia al cuadrado, que tal vez si recordamos, el área de una esfera es 4pi por radio al cuadrado, entonces me parece importante mencionarles que acá el radio es lo mismo que distancia. Entonces vamos a estar utilizando la letra D en lugar de R de radio. Entonces, teniendo que la intensidad es igual a potencia partido 4pi por distancia al cuadrado, si quisiéramos utilizar esta fórmula para despejar P, lo correcto sería multiplicar el área por la intensidad. Conociendo esto, avanzamos. En el siguiente ejemplo, primero me gustaría aclarar una cosa, y es que ambas imágenes que vamos a ver acá pertenecen a una misma onda de sonido que tiene diferentes intensidades a diferentes distancias. Conociendo esto, vamos ya a la explicación. Como les decía, si la fuente es pequeña, el sonido se propaga desde ella en ondas esféricas, en las que la intensidad es la misma en todos los puntos que salen a la misma distancia de la fuente, o distancia de 1, en este caso. Como la intensidad es la energía que atraviesa un área en una unidad de tiempo, la energía por segundo o potencia 1, que pasa a través de la esfera de radio de 1, centrada en la fuente, es el producto de la intensidad 1 a esa distancia por el área 1 de la esfera, tal como lo tenemos acá, en donde potencia 1 es igual al área 1 por la intensidad 1, o sea, 4pi por distancia 1 al cuadrado por la intensidad 1. De un modo análogo, o de la misma forma, la potencia 2, que pasa a través de una esfera de radio 2, es igual al área 2 por la intensidad 2, o sea, 4pi por distancia 2 al cuadrado por intensidad 2. La energía por segundo, o potencia 1, que pasa a través de la esfera 1, es igual a la energía por segundo, o potencia 2, que pasa a través de la esfera 2. Y es de todo este razonamiento que se obtiene la siguiente ecuación, en donde 4pi por distancia 1 al cuadrado por intensidad 1 es igual a 4pi por distancia 2 al cuadrado por intensidad 2. ¿Pero para qué nos sirve todo esto? Bueno, básicamente, de esta fórmula que tenemos acá, es la que nos puede servir como una ecuación de referencia estándar que podemos utilizar para despejar
en el caso de que deseemos encontrar alguna de las distancias o de las intensidades en un problema que tenga variaciones en las intensidades del sonido relacionadas a la distancia. Tal como vemos en el cuadro celeste acá, de la derecha, fue de esta misma fórmula que pudimos despejar la ecuación para poder encontrar la intensidad 2, tal como vemos acá. Tenemos como resultado que si quisiéramos encontrar una intensidad 2, tenemos que buscar la distancia 1 al cuadrado partido distancia 2 al cuadrado por la intensidad 1. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría hablarles acerca de la psicofísica de la audición. La relación entre intensidad, que es un atributo físico del sonido, y sonoridad, que es un atributo subjetivo, involucra procesos fisiológicos y psicológicos en el oído y en el cerebro. Y es de esta relación que nace una rama de la psicología llamada psicofísica. Debido a su objetivo de estudio y su importancia mayormente en el uso laboral, esta rama de la psicología en todo momento suele ser objeto de diversos experimentos. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, no voy a ahondar más en esto y es así como doy por concluida mi parte de la exposición. Les agradezco mucho su atención y dejo a mi siguiente compañero. Gracias. Seguimos con el tema de ondas estacionarias y resonancia. Las ondas estacionarias es aquella perturbación oscilatoria en la cual ciertos puntos denominados nodos permanecen inmóviles. Una onda estacionaria se forma por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza de igual amplitud, longitud de onda y frecuencia, que avanzan en sentido opuesto a través de un medio. Al igual que una cuerda que es fija por ambos extremos, el aire dentro de una cavidad solo puede vibrar a distintas frecuencias que son características de esta cavidad. Una cuerda que es fija por ambos extremos solo va a vibrar con frecuencias que corresponden a ondas estacionarias de la cuerda. Del mismo modo, en una cavidad solo existen ondas estacionarias de cierta longitud de ondas y frecuencias. Las frecuencias de estas ondas dependen del tamaño y la forma de la cavidad. Un caso especialmente importante sería el de una cavidad cilíndrica que es abierta por ambos lados. En este caso estaríamos hablando de un tubo abierto. Luego, soplando aire por uno de los extremos del cilindro, se producen ondas que se propagan dentro de él. Si el diámetro del cilindro es demasiado pequeño comparado con la longitud de las ondas, esto se reflejará en el otro extremo del cilindro y hará que vuelvan hacia atrás. La superposición de ondas de idéntica amplitud y frecuencia que se propagan en direcciones opuestas produce una configuración de ondas estacionarias. La presión en cada extremo está fijada al valor de la presión atmosférica, puesto que los extremos están abiertos hacia la atmósfera. Por lo tanto, las ondas dentro de este cilindro solo serán posibles que los nodos tengan presión en ambos extremos. Los tubos de órgano y otros instrumentos de viento, incluyendo la voz humana, producen tonos estableciendo ondas estacionarias en las cavidades, ¿verdad? Sin embargo, estas frecuencias son características y constituyen una asociación armónica solo si la cavidad del cilindro es perfectamente abierta de ambos extremos. Para estas cavidades que existen de diferentes formas, las frecuencias no harán una sucesión armónica. En este caso estaríamos hablando de tubos de órgano que tienen un extremo abierto y el otro cerrado. Un tubo de esta índole tiene un vientre de presión en el extremo cerrado porque el aire acá tiene un desplazamiento de cero. La siguiente imagen también nos muestra que la presión tiene un vientre siempre que el desplazamiento presenta un nodo. Este nodo, entonces estas ondas estacionarias que son características tienen un nodo en el extremo abierto y un vientre en el extremo cerrado. También nos muestra la imagen cuáles son las primeras tres ondas estacionarias que satisfacen esta condición, hablando en un tubo cerrado. Seguimos con el tema de resonancia. Para establecer una onda estacionaria dentro de una cavidad solo se necesita que el aire de la cavidad vibre con una frecuencia cercana de las frecuencias características de la cavidad. Para esto es muy útil un diapasón porque al golpearlo vibra una frecuencia fija y produce ondas sonoras de la misma frecuencia. Sin embargo, cuando el diapasón vibra libremente, solo una pequeña fracción de energía mecánica se convertirá
en energía sonora y lo demás se disipa en forma de energía inútil, en este caso que es el calor. Como consecuencia, un diapasón que vibra libremente produce una onda sonora de baja intensidad. Sin embargo, si se coloca un diapasón que vibra cerca del extremo abierto de una cavidad que tiene una frecuencia característica igual a una gran parte de su energía mecánica, esta se transformará en una onda estacionaria de gran amplitud dentro de la cavidad. Este fenómeno es el que se le llama resonancia. Se demuestra fácilmente por medio de un cilindro conectado a un depósito de agua, tal como aparece en la imagen. Encima del extremo abierto del cilindro se coloca un diapasón, mientras que la longitud del tubo cerrado se ajusta subiendo y bajando del depósito. Cuando la longitud cerrada es tal que tiene una frecuencia característica igual a la frecuencia del diapasón, el sonido se hace claramente más alto, porque al resonar esta frecuencia de la mayor energía mecánica se va a transformar en energía sonora. Los instrumentos de cuerda, como lo son la guitarra y los violines, tienen una cavidad resonante detrás de las cuerdas para hacer que el sonido suene más intenso. Por supuesto que las frecuencias que son características de la cavidad no pueden ser iguales a todas o todas las frecuencias tocadas en las cuerdas, pero afortunadamente existe una resonancia, incluso cuando la frecuencia estimulante no es exactamente igual a la frecuencia característica. Cuando una cuerda que vibra libremente produce un sonido de una amplitud, una frecuencia de la cavidad vibra a la misma frecuencia, con una amplitud. La razón de esto se le llama factor de respuesta. Cuando la resonancia es mayor a 1, la cavidad va a amplificar el sonido. Y seguimos con el experimento sobre nuestro tema, el sonido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Mariané. El día de hoy haré un experimento sobre física en el cual experimentaremos el sonido. Los materiales a utilizar son 2 copas de cristal, un pedazo de papel, lo que sería café o ya sea azúcar, y por último agua. El procedimiento es el siguiente. Lo primero que vamos a hacer es tomaremos una de las 2 copas y en ella serviremos un poco de agua. La separamos aproximadamente 1 centímetro, tomamos el pedazo de papel y en la copa que está vacía lo colocamos arriba. Entonces tomamos ya lo que es el café o el azúcar, cualquiera de las dos, lo que tomaremos será el azúcar y lo esparciremos arriba de la hoja. Ahora mojaremos nuestro dedo y haremos un movimiento circular en la boquilla de la copa. Lo que hacemos aquí es que nosotros a la hora de hacer el movimiento circular dentro de la boquilla lo que realizamos es transmitir el sonido o las ondas de sonido a la copa que no tiene agua. Entonces la copa lo que hace es vibrar tanto en el líquido acá en esta copa como acá en esta copa que está vacía. Hagan de cuenta que viajaran miles de vibraciones dentro de esta copa, es decir, que el sonido viaja. Y sabemos que el sonido está siempre en el aire, entonces a la hora de que nosotros hacemos el movimiento, generamos el sonido y ese sonido se transmite a la copa vacía. La copa transmite a lo que sería la hoja de papel y también a los granos de café o al azúcar, que es lo que utilizamos en este caso. Y esto es lo que hace que ellos se muevan o se muevan muy poco. Esto sería todo y muchas gracias por prestar atención. Seguimos con mi compañero Gustavo García y muchas gracias. Mi nombre es Gustavo Manuel García Briana y hoy voy a hablar sobre la voz humana. La voz humana consiste en un sonido rígido emitido por un ser humano. La capacidad para producir un sonido concreto se aprende desde la infancia de cada persona. La producción del habla se puede dividir en 2 fases distintas. La primera fase es la producción por medio de las cuerdas vocales,
de una onda periódica que tiene un espectro de armónicos de amplitud casi igual. Y la segunda fase es la intensificación selectiva de algunos de estos armónicos por la resonancia dentro de la cavidad del habla. Y voy a hablar sobre la anatomía de los órganos vocales del hombre. El habla se produce cuando el aire pasa desde los pulmones por las vías respiratorias y a través de la caja laríngea. Esto provoca que las cuerdas vocales vibren y se crea el sonido. Y también voy a hablar sobre el uso del sonido en la medicina. Uno de los usos más importantes del sonido en la medicina son las pruebas de ultrasonido, ya que los órganos son capaces de producir sonidos innatos. Estas pruebas son técnicas de diagnóstico que usan ondas de sonido de alta frecuencia para crear imágenes de vasos sanguíneos y de varios órganos. Gracias por su atención.